La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Daniel capítulo número 10, verso 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Verso 2, léanlo por favor. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Todos el verso número 15. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y a orar a nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, mi Dios, nos disponemos a leer, Señor amado, y escudriñar tu palabra. Permite, Señor, mi Rey, que sea esta palabra edificando nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Señor amado, aquellos que han tomado en esta noche la decisión de venir a tu casa, puedan encontrar también, conforme a su búsqueda, la respuesta, Señor amado, para sus necesidades espirituales. Háblales, mi Dios. Permite que tu misericordia se manifieste poderosamente en esta noche en nuestras vidas. Y que sea tu palabra, Señor amado, sosteniendo nuestro corazón. Te lo pedimos, mi Rey, en el nombre de Jesús. Y bendice también a nuestros pequeños, Señor amado, los cuales también reciben la instrucción de tu palabra en la parte de arriba, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Y te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Bien, Daniel capítulo número 10, a manera simplemente de un refuerzo anterior. Vayamos, dentro del capítulo número 10, nos declara la Escritura lo siguiente. En este capítulo, mis amados hermanos, podemos considerar las siguientes enseñanzas. Recordemos que Daniel se encontraba en un lugar, si bien
bien es cierto, no estipulado como la capital del imperio de Babilonia, pero sí en una de las ciudades importantes. Nos dice en el versículo número 1 del capítulo número 10, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y nos dice más adelante, mis queridos hermanos, en el versículo número 2, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Verso número 3 y 4. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí como ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Esta visión, amado hermano, que va a recibir Daniel, tiene un objetivo. La Biblia dice en el versículo, acompáñeme por favor, versículo número 10 en adelante, nos dice: he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Es decir, estaba así, en este caso postrado, pero con sus manos en tierra y sus rodillas. Versículo número 11. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Más adelante, en el versículo número 12, entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, dice, ¿qué cosa? Y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Para qué ha venido? ¿Qué palabras era la que Daniel estaba así, en este caso mencionando a su Dios? Verso número 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir, dice, a tu pueblo en los postreros días. Ahora, entendamos nuevamente que el capítulo 10 hará énfasis de manera exclusiva una revelación de sucesos proféticos, pero para el pueblo o la nación de Israel. Amén. Este capítulo entonces se enmarca nuevamente, en una revelación que se encuentra solamente marcada para la nación judía, para el pueblo de Daniel. Ahora, dice en el verso, y vamos a entrar en materia, haciendo énfasis simplemente en el recuento. Daniel recibe esta revelación. Dice la Biblia que solamente él pudo escuchar, la voz de aquel que le hablaba. Quienes estaban junto a él en el río, dice la Biblia que salieron huyendo. Venga por favor al verso 7, donde nos dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Ahora, un gran varón dice que fue al pie del río y le hizo saber estas palabras. Ahora, cuando vamos al versículo número 15 y vamos a entrar en estudio, nos declara la Escritura lo siguiente: pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó, dice ahí, mis labios. Recuerde que Daniel estaba impávido, atemorizado, diríamos hasta exhorto frente a la manifestación de aquella visión. Si bien es cierto, Daniel ya había interpretado sueños. En el caso de Nabucodonosor, había también interpretado una lectura en la pared. Recuerde también con Belsasar, cuando este fue juzgado, y había tenido sueños también, mi querido hermano, refiriéndose, en este caso, al carnero y también al macho cabrío. En esta situación, Daniel no observa ya, diríamos, animal alguno, ni una bestia que representara algo. Ahora Daniel por primera vez está viendo en esta visión, en este sueño, la manifestación de un ser sobrenatural que ha venido a él para darle a conocer algo muy importante de manera exclusiva para su pueblo.
esa situación y esa presencia de Dios, la cual él logra experimentar, hace que este hombre se quebrante, que este hombre se humille, esté en el suelo perdido de todas sus fuerzas humanas, no espirituales. Verso número 15. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y dice ahí, y enmudecido. Verso 16. Pero he aquí, uno con semejanza, dice ahí, de hijo de hombre. Recordemos que esto también lo analizamos en la clase anterior. Hacíamos alusión de que aquel ser que se había presentado frente a Daniel era no otro más que ¿quién? Que el mismo Señor Jesucristo. Por las manifestaciones que este ser sí manifestó, también coordinaba con aquellas manifestaciones que se hablaba en el libro de Apocalipsis, allá en el capítulo número 1 de Apocalipsis. Verso 16. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío. Ahora, qué importante, amado hermano, sí, es lo que ha de venir. Recuerden, tenemos a un Daniel buscando respuesta luego de haber tenido ¿cuántos días de ayuno? ¿Cuántos? 21 días. La Biblia aquí nos dice en los primeros versículos, mire que todo esto ya lo analizamos en la clase anterior. Él había dedicado, sí, ese tiempo a no ingerir alimento alguno, sino preservarse en ayuno, orando para que el Señor revele qué habrá de suceder para su pueblo. Y eso es importante también en esta noche, sí, diríamos, para poder darle relevancia. Cuando usted quiera de Dios obtener algo, sí, una respuesta, mi amado hermano, no dude en someterse en oración, porque encontrará respuesta a las peticiones de su alma. No en vano Jesús nos enseñó por medio de los evangelios: aquel que llama, se le abre; aquel que toca la puerta, mi querido hermano, el Señor no la va a dejar cerrada. Si usted le busca, lo va a encontrar. Si usted clama, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Y en esas palabras Daniel, mi amado hermano, pudo ver de manera efectiva su respuesta. Ahora, Daniel no recibió una respuesta enseguida a sus oraciones. Recuerde, 21 días tuvo que someterse a buscar el rostro de Dios, y Dios al final de ese tiempo envió su palabra. Verso número 16, sí, nos dice en la parte subsiguiente, en la parte final: Señor mío, le dijo, con la visión me ha sobrevenido dolores, y dice ahí, y no me queda fuerza. Entendamos que esos dolores, mi amado hermano, no eran dolores físicos, era un dolor de angustia que tenía este hombre por dentro. Yo entiendo, mi querido hermano, que cuando uno se dispone, sí, a servir en el Señor, el agotamiento puede superar aún el agotamiento físico. No es lo mismo, mi amado hermano, sí, trabajar en las áreas espirituales que trabajar en las áreas carnales o materiales. Los agotamientos son totalmente diferentes. Amado hermano, si bien es cierto, el sueño trae descanso y vigor cuando uno está cansado en la carne, el sueño no trae, amado hermano, recuperación cuando uno está cansado o trabajado en el espíritu. Solamente Dios puede proveer, mi querido hermano, descanso para nuestras almas cuando nos refugiamos en Él en oración. Ahí es donde el creyente logra obtener su vigor, su fuerza para fortalecer sus débiles, diríamos así, sin niveles, mi amado hermano, de haberse entregado a la hora de servir a su Dios. Es ahí donde pudo de alguna manera Daniel encontrar su aliento. Quiero, por favor, sí, fortalecer lo dicho, y acompáñeme, mi querido hermano, para ver qué nos dice la Escritura en un texto precioso. En el libro de Ageo, en el capítulo número 2,
Libro de Ageo. Capítulo número 2. Más adelante, claro está, de Daniel. Antes de Zacarías, después de Sofonías. ¿Lo tenemos? En el versículo número 3 y 4. Ageo, capítulo 2, versos 3 y 4. ¿Lo tiene? Dice el Señor: ¿quién ha quedado entre vosotros? Es la pregunta que hace el profeta. Que haya visto esta casa, hablando del templo, en su gloria primera. ¿Y cómo la veis ahora? Recordando siempre que esa casa de Dios estaba destruida y ellos estaban trabajando. Dice el Señor en el verso número 3: ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Verso 4, aquí quiero llegar. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también. ¿Quién? Josué, pero no Josué, sí, el hijo de, en este caso el hijo de Nun, sí, ese no, otro Josué. Sí, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿quién daba la orden, mi amado hermano, para que ese esfuerzo pueda venir a los hombres? Obviamente solamente Dios puede dar ese aliento y esa motivación de vida. Su palabra, mi amado hermano, con la oración son los alimentos esenciales para fortalecer nuestras vidas espirituales. Cuando uno va al libro de Daniel, recordemos que Daniel, luego del encuentro que tiene con este varón, él le da testimonio que su oración, si bien es cierto, fue oída desde el primer día que él dispuso en buscar el rostro de Dios. Fueron 21 días los que demoró la respuesta, porque él había peleado juntamente con Miguel contra las huestes espirituales de maldad. Vayamos por favor para corroborar lo dicho. Versículo número 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. ¿Durante qué tiempo? Durante 21 días. Y para sincronía, diríamos, del relato bíblico, fue las 3 semanas que Daniel estuvo orando. Esos mismos 21 días dice: pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Es decir, que la oración de Daniel tuvo obstáculos, tuvo dificultades, pero mi amado hermano, cuando alguien dispone en su corazón permanecer e insistir siempre en los ejercicios espirituales, Dios no hará tardar su promesa o su respuesta. La Biblia, pues, recordemos también que analizábamos la semana anterior de qué manera surgieron las huestes espirituales de maldad y cómo éstas fueron desalojadas de los cielos, ya que Satanás en su caída se llevó consigo, de acuerdo a lo que leímos en Apocalipsis, la tercera parte de las estrellas del cielo. Esto simplemente a manera de recordatorio. Ahora bien, entremos en detalle en el verso número 17. 16 en la parte final. Señor mío, con la visión, dice, me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Verso 17. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Ahora, ¿por qué había pedido fuerza, mi amado hermano? ¿A causa de qué cosa? De la visión. Ahora, para poder entender a Daniel,
debemos, mi amado hermano, sí haber tenido experiencias personales. Solo aquellos que han podido experimentar en Dios revelación de alguna situación que pudiera traer congoja a nuestra alma, si se sentirán o se habrán sentido como Daniel, sin fuerzas. Aquellos que han podido experimentar en Dios visión, revelación de algo malo de pronto por venir, y sienten que hay que hablar con esa persona, sienten que hay que llevar el mensaje de Dios a ese hogar, a esa vida, podrán entender lo que Daniel estaba viviendo. Mi amado hermano, nos ha tocado a más de un creyente experimentar en Dios sí situaciones donde Dios te dice que alguien está en peligro, que alguien está a punto sí de sufrir algún tipo, mi amado hermano, sí de problema o de situación que necesita, que amerita que tú ores o que tú vayas y lleves un mensaje de advertencia. Cuando esa situación se revela a tu vida, a tu corazón, puedes comprender y puedes llegar a sentir lo que Daniel estaba sintiendo. Daniel estaba sintiendo congoja por su pueblo, estaba sintiendo dolor porque su pueblo ya habría de cumplirse, recordando esta profecía, los 70 años de cautiverio, y su pueblo todavía seguía esclavizado en Babilonia. Y ese dolor, sí, le provocó angustia, y ese dolor le provocó desfallecimiento, un morir por dentro. La Biblia declara en el verso número 16 de la parte final: no me queda fuerza. Verso 17: ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Yo he podido ver, mi amado hermano, a través de la Biblia, muchos hombres que cuando tuvieron un encuentro personal con Dios, sí, se sintieron morir. Acompáñenme, por favor, a la Escritura y veamos, sí, ciertos textos, sí, paralelos con respecto a este. El primero de ellos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo número 9. ¿Lo tienen? Versículo número 1 al 4. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, que era en sí mismo de los seguidores de Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, verso 5. Él le dijo, no sabía quién era, pero él le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa si te es dar golpes o coces contra el aguijón o contra una aguja. Ahora, mire lo que sucede en el verso 6. ¿Qué sucede cuando él ya reconoce que tiene un acercamiento con ese Cristo? Verso número 6. Él, ¿cómo estaba ahora? ¿Qué decía en el versículo número 1 del capítulo 9? ¿Cómo estaba en el capítulo 9, verso 1? Él estaba, ¿qué cosa? Respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Y en el verso número 6 lo vemos temblando y temeroso. Mire, mi amado hermano, eso es lo que produce, diríamos así, un acercamiento, para con nuestro Señor. Y de hecho la Biblia nos demanda que cuando nos acerquemos ante su presencia, lo hagamos siempre en humillación, no en enaltecimiento, sino siempre en su
misión. Recuerde que la Biblia nos dice que el que se humilla será ensalzado, será engrandecido. Versículo número 6. Él temblando y temeroso le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor que le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Veamos otro ejemplo referente a un suceso también similar. En el Antiguo Testamento, mi querido hermano, en el libro del Éxodo, libro del Éxodo, veamos a través de la vida de Moisés. En el capítulo número 3. Libro de Éxodo, capítulo número 3. ¿Lo tenemos? Nos dice el Señor, versículo número 1 en adelante. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas del desierto y llegó hasta Horeb. Recuerden, ese monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Y la zarza, ¿qué sucedió con la zarza? No se consumía, no se quemaba. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová, recuerde que él no sabía qué es lo que estaba pasando. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hasta ahí todo era, diríamos así, transparente para Moisés. Pero verso número 6 revela así ahora la realidad frente a ese Dios santo. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Mire, entonces, ¿qué hizo, amado hermano, Moisés cuando se enteró quién tenía frente de él? ¿Qué dice la Biblia? Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo. ¿De qué? Tuvo miedo de mirar a Dios. Es decir, que se apoderó de él un temor reverente, pensando él que solamente el verlo con sus ojos terrenales, o diríamos así, con su vista pecaminosa, podría ser hasta consumido por ese Dios santo. Mis amados hermanos, cuando uno va al libro de Daniel, bien pudiera entenderse de que esa presencia que se encontraba ahí junto al río Hidekel, que era Dios mismo encarnado a través de Jesucristo, este hombre recibió prácticamente una descarga de Dios que le hizo, mi amado hermano, perder toda su vitalidad. Mas sin embargo, el Señor le dice, Daniel capítulo 10, verso número 17: ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Verso 18: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate.
Sí, mire, analicemos este pasaje del versículo número 19. Primer punto, ¿qué le dice el Señor? Y me dijo, muy amado. Mi amados, cuando uno busca de Dios, sí, la actitud de Dios para con nosotros cambia también. Cuando uno se dispone a buscar de Dios, mira, inmediatamente lo primero que siente tu Dios por ti es amor. Mira lo que dice el Señor en el verso número 19. Y me dijo, muy amado. ¿Por qué amaba a nuestro Dios de una manera especial a este siervo? Sencillo, porque este siervo le buscaba. Amén. Este Daniel ya no era el muchacho, mi querido hermano, que había sido transportado, sí, de Jerusalén hacia Babilonia. Este Daniel ya era el hombre anciano que estaba lleno de días, pero que nunca había perdido su hilo, su búsqueda, su perseverancia, su permanencia en siempre buscar al Dios de su juventud. Mi querido hermano, los tiempos pueden cambiar las modas, pueden cambiar, mi amado hermano, sí, las cosas, pero lo que nunca puede cambiar en la vida de un creyente es su intimidad y su relación fervorosa con Cristo. Eso no puede cambiar con nosotros. Mis queridos hermanos, Dios lo tenía a Daniel en una preciosa estima, diciéndole, muy amado, y a continuación, no temas, no tengas miedo. Amado, cuando Dios se nos revela, no es para temer, sino más bien para sentir gozo en el Señor. Yo no sé, mi querido hermano, si usted ha sentido la presencia de Dios algún día, sí, en su corazón, en su habitación cuando está orando. Yo no quiero predicarle en esta noche si solamente letra muerta. Yo quiero que usted entienda que el Dios que se le manifestó a Daniel es el mismo Dios que puede e inclusive ya se ha manifestado en vidas que se consagran en oración. Su presencia se siente, mi amado hermano. La presencia de Dios en oración es real, pero cuando uno se dispone a buscar. Solamente aquel que lo ha saboreado entenderá que este pasaje tiene vida y es real, y que no es solamente una experiencia en un hombre llamado Daniel. Esa experiencia puede ser tu propia experiencia cuando te dispones a buscar de Dios. No permitas que el texto se quede aquí dentro de la Biblia. Permite que el texto se haga real en tu vida cuando tú, amado hermano, tengas tu propia experiencia de intimidad con Dios. ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que lo sentiste? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste, mi amado hermano, sentir la presencia del Espíritu Santo en tu vida? La Biblia, mi querido hermano, cuando tú entras en oración, la Biblia sí nos da a conocer qué puede llegar a pasar en un momento de intimidad con tu Dios. La Biblia nos dice en el versículo número 19, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esta experiencia me recuerda a la experiencia de una mujer. Acompáñame por favor al Nuevo Testamento. En el libro del Evangelio de Lucas, capítulo número 1, Evangelio según San Lucas, capítulo número 1, verso número 26. ¿Lo tienen? Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso número 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, es decir, que ya estaba dada en matrimonio, todavía no estaba, sí, casada, estaba dada en matrimonio, ¿sí?, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Verso número 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, mira cómo sí la trató, le dijo: salve, sí, muy favorecida,
el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Verso 29, ¿cómo reaccionó esta mujer? Reaccionó de manera muy similar como reaccionó ¿quién? Sí, en los ejemplos que hemos visto. Saulo, ¿cómo reaccionó también quién? Moisés, o como hubiese reaccionado también el mismo Daniel. Verso número 28. Sí, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Verso 29. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludación sería esta? Es decir, ¿qué manera de presentarse es esta? Entonces el ángel le dijo, mira, algo muy similar a lo que le dijo Daniel. ¿Qué le dice ahí? No temas, porque has hallado gracia delante de quién, mi amado hermano. Delante, dice ahí, delante de Dios. Amén. Hasta ahí quiero quedarme. Mi amado hermano, las mismas palabras que recibió esta mujer, las recibió también Daniel cuando él se presentó. ¿Pero quién se le presentó ahí? Un varón. Amén. Ahora, cuando vamos al versículo 19 del capítulo número 10, las palabras que a continuación habla, es decir, enviado de Dios, le dice, muy amado, no temas, la paz sea contigo. A continuación, esfuérzate y aliéntate. Qué importante, hermano. Ahora pregunto, ¿él cómo se sentía con ese encuentro, mi querido hermano, frente a su Dios? ¿Cómo se sentía él? Él se sentía sin fuerza. Ahora, ¿cómo es posible que Dios le diga a alguien que no tiene fuerza que tenga fuerza? Miremos por favor el versículo número 17 en la parte final. Porque al instante me faltó, ¿qué cosa le faltó? Me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Versículo número 19. ¿Qué le dice ahora sí aquel ser a Daniel? Esfuérzate y aliéntate. Amado, ¿cómo poder fortalecer alguien que se siente débil? ¿Cómo poder, mi querido hermano, decirle a los demás, hermano, estoy débil, pero al mismo tiempo estoy fuerte en Dios? Mi amado, esto es algo que la Escritura nos puede también dar a conocer, y de hecho del cual está también esta gráfica. Mi amado hermano, ¿cómo poder fortalecernos sabiendo que somos débiles? Y de hecho, muchos de los pretextos de creyentes que caen, mi querido hermano, en pecado, tratando de justificar, dicen para sí, es que la carne es débil. O también suelen decir, es que yo soy débil. Pero mi querido hermano, en esta noche vamos a ver por medio de la Escritura cómo poder fortalecernos siendo débiles. Porque a la verdad, ¿qué le dice a Daniel, nuestro Dios? Más allá de darle a conocer que lo ama, de darle a conocer que la paz de Dios sea con él y que no tenga temor, mi amado hermano, le dice, esfuérzate y cobra ánimo, aliéntate. Acompáñeme por favor a la Escritura y venga conmigo a un libro maravilloso. En la segunda carta de Timoteo, en el Nuevo Testamento, vamos a dar la pauta inicial a esta enseñanza. Amén. Segunda carta de Timoteo, en el capítulo número 2. ¿Lo tienen? Algo muy similar le dijo Pablo a este muchacho, a este varón. Tú pues, le dice, verso 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Hasta ahí quiero llegar. Versículo número 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en quién, mis queridos hermanos.
Cristo Jesús. Acompáñame por favor a la primera carta de Corintios. Primera carta de Corintios. En el capítulo 16. Primera carta a los Corintios, capítulo número 16. Verso número 13. Cuando Pablo se despide en esta carta, utiliza estas palabras a una iglesia que, por cierto, estaba constantemente siendo perseguida. ¿Lo tiene? Mira lo que les dice. Velad, es decir, oren, estad firmes en la fe. Y me encanta, mire esta parte. Y este término va utilizado tanto para el hombre como para la mujer. Sí, porque esto habla en sí mismo de la creación de Dios. Portaos, óigalo bien, o compórtense. ¿De qué manera, mi querido hermano? Varonilmente y esforzaos. Y volvemos a la misma pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo poder decir, como lo dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy? Pregunto, cuando estás sufriendo tribulación, prueba, angustia, cuando estás siendo maltratado, podrías decir en ese momento, hermano, estoy fortaleciéndome en el Señor. No, por el contrario, nuestra actitud es, hermano, me siento decaer, me siento morir, me siento angustiado, me siento ahora más que nunca débil. ¿Cómo entonces en sí mismo, luego de analizar esta expresión de la que el Señor le habla a Daniel? Acompáñeme al libro de los Efesios y vamos a entrar en detalle. ¿Cómo poder fortalecernos en Dios? Carta a los Efesios, capítulo número 6, verso 10. Aquí se encuentra la llave para poder fortalecerse. Mucha gente cuando ora, si bien es cierto, pide fuerzas a Dios. Yo lo hago, mi amado hermano, constantemente. Dios también me dice a mí que para poder fortalecerme, más allá de solicitarle a Él, si diríamos así, su vigor, a mí me compete, mi amado hermano, hacer uso de los recursos que Dios me ha dejado al alcance de mi mano para tomar fuerza y vigor en su poder. Verso número 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y me encanta. Ahora mucha gente dirá, hermano, al Señor nos está diciendo a nosotros como iglesia que debemos de fortalecernos ¿en qué cosa? En el Señor. ¿Y en qué más? Y en su fuerza. Pregunto, cuando el carro necesita gasolina para seguir, diríamos así, su trayectoria, ¿a dónde usted acude? ¿A dónde? Cuando alguien se queda sin plata, ¿a dónde acude? Al banco. Mi amado hermano, cuando alguien se queda sin alimento, cuando usted abre la nevera y la ve vacía, o abre las puertas de los anaqueles, o la bodeguita donde usted guarda algo y la ve vacía, ¿a dónde acude? A los centros comerciales, acude a las tiendas, acude a las plazas, acude a los mercados. ¿Para qué? Para abastecerse de todo esto. Pregunto, ¿a dónde acude para poder llenarse, para poder fortalecerse? Recuerde que Daniel está recibiendo un mensaje donde se le dice, Daniel, yo sé que te sientes morir, yo sé que te sientes desanimado, yo sé que te sientes sin aliento, pero Daniel, esfuérzate y aliéntate. ¿Qué dice el verso número 10? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, ¿cómo? Verso número 11, solamente me voy a quedar en este verso número, este versículo número 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del
diablo. Mi amado hermano, en el verso número 11 el Señor nos dice cómo está, por así decirlo, o dónde está la fuente de nuestro vigor, la fuente de nuestra fortaleza. Para poder estar fuertes o para poder mantener la fortaleza que Dios quiere que la tengamos, debemos de estar como cuando alguien, mi querido hermano, luego de bañarse, ¿cómo sale luego de que se baña? Sale de la ducha, ¿cómo sale? Desnudo. ¿Y qué busca para poder tapar su desnudez? Su ropa. Mi amado hermano, y acude al armario. ¿Para qué? Para tapar su desnudez. Para poder, mi amado hermano, fortalecernos cuando nos sentimos sin fuerza. La Biblia dice que debemos de vestirnos. Versículo número 11. Vístete. ¿Quieres tener fuerza de Dios? Te sientes de caer, te sientes que tus manos ya no dan más, que tu corazón ya no da más, que tus labios, tu lengua ya no quiere orar más, que tus rodillas ya no se quieren doblar más, que ya no quieres venir a la iglesia. Mi amado hermano, la Biblia dice: vístete de toda la armadura o de toda la vestimenta. ¿De quién? De Dios. Ahora, no quiero ahondar en todo el capítulo 6 refiriéndonos a la armadura, pero sí quiero hacer un breve énfasis en esto. Mi amado hermano, dentro de esa armadura, la Biblia nos menciona que hay un casco, que hay una coraza o un protector, que hay un cinturón. ¿Qué más? Hay un escudo, hay ¿qué cosa? Una espada, y hay también un calzado. Todo esto la Biblia lo llama como la vestimenta del cristiano. Pero, ¿qué tiene o cuál es el objetivo de todo esto? Mantener al creyente, ¿de qué manera? Fortalecido en dos áreas, o diríamos así, en dos aspectos. Verso 11 lo dice, versículo número 10, dice: fortaleceos en el Señor y luego en el poder de su fuerza. El problema es que mucha gente solamente se fortalece en el Señor, pero no en el poder de su fuerza. Y ahí hay una gran diferencia, mi querido hermano. Yo me puedo de pronto fortalecer en el Señor. ¿Para qué? Simplemente para decirle al Señor: Señor, está bien, acepto todos los males, y tú, o diríamos, o buscándote yo a ti, tomo la resignación de lo que me está pasando y me resigno. Pero, amado hermano, yo no solamente he sido llamado a ser hijo de Dios para resignarme a recibir las cosas que me pueden estar pasando. El Señor a mí también me llama, como lo hemos visto en el libro de Josué, también me llama a combatir. También me llama a presentar batalla. Me llama también a resistir, mi amado hermano, toda prueba en el nombre o en el poder de la fuerza de nuestro Señor. Usted no solamente va a oración a decirle al Señor: Señor, ten pena de mí, ten lástima porque estoy sufriendo, ten pena de mí porque no tengo que comer, ten pena de mí porque estoy siendo maltratado, ten pena de mí porque me está viniendo todos los males. El Señor también me dice: ven a mí, no solamente a fortalecerte en mí para eso, sino también para que puedas también guerrear, pelear tus batallas y obviamente salir vencedor. Mi amado hermano, por eso el versículo número 10 nos dice: fortaleceos en el Señor, primeramente buscando refugio en Él, pero también en el poder de su fuerza. Y el Señor no nos da fuerza, ¿para qué? Para ponernos a llorar por todas las cosas. Cuando el Señor nos fortalece, es para también resistir al enemigo que nos está trayendo contrariedad. No en vano, mi querido hermano, nos dice en el verso 11: para que podáis, en la parte final, estar firmes. ¿Contra qué? ¿Contra qué, mi querido hermano? Contra las acechanzas. ¿De quién? Del diablo. ¿O es que no te has enterado que es Él el que te hace la vida de cuadritos? ¿No te has enterado acaso que es Él el que hace levantar el corazón de tu esposo, el corazón de tus hijos contra ti? Es Él, mi querido hermano, quien te está causando constantemente perjuicio. ¿Para qué? Para que tú te sientas débil, te sientas morir, te sientas desmotivado, te sientas desganado y ya no quieras seguir caminando. Pero, amado hermano, el Señor nos está diciendo que hay una forma
sí, permanente de mantenernos fortalecidos. Debemos de vestirnos, dice la Biblia, de toda la armadura de nuestro, sí, o de toda la vestimenta que el Señor nos ha dado. Recordando, simplemente a manera de síntesis, el casco. ¿Qué produce el casco? Dice que es sal. Mi amado hermano, aquel que sabe lo que es el Dios, es decir, un hombre y una mujer salva, mi amado hermano, caminará libre. ¿Libre de qué? Libre del pecado. Cuando tú tienes seguridad de tu salvación, así el enemigo te traiga a acotación tu vida pasada diciéndote, viste que eres infeliz, viste que todavía sigues en tu pecado, viste que Dios no te ha perdonado. No, mi querido hermano, el que tiene seguridad de esto, el diablo no puede desanimar tu mente. Lo primero que el Señor de hecho nos manda, mi querido hermano, en el capítulo número 6, ¿sí? En el versículo número 13, por tanto, tomad toda la armadura ¿de qué? Toda la armadura de Dios. Toda, no una parte. Porque si tú quieres hacer, mi amado hermano, combate, sí, frente a tu enemigo, hablando de cosas espirituales me refiero, sí, y tienes inseguridad de lo que eres en Dios, mi amado hermano, antes de salir a la guerra, tú ya estás perdido. Es como ir a la batalla con rifle, pero sin balas. Amén. Luego dice la Biblia, la coraza o el protector de ¿qué? ¿Quién nos ha justificado? Cristo. Él nos ha dado, mi amado hermano, por medio de su sacrificio, sin justificación delante de Dios. El cinturón de la verdad, la espada del Espíritu, que no es otra cosa que la palabra de nuestro Dios. Sí, el calzado de qué cosa? Del Evangelio, que es en sí mismo la proclamación, sí, de la palabra, y también el escudo de la fe, para poder, y cuanto al escudo tiene algo muy particular. Versículo, mi amado hermano, sí, acompáñeme por favor con respecto a esa parte de manera especial. Verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego, ¿de quién? Del maligno. Sobre todo, no dice que no te preocupes por las otras áreas en las que tienes que estar debidamente, sí, fortalecido, pero hay algo especial que sí logra cubrir otras áreas, el escudo. Por lo general, un escudo romano, a diferencia de un escudo del que se ve en esta gráfica, el escudo romano cubría desde el cuello hasta las rodillas. ¿Sí? Es decir, tratando de cubrir las partes o los órganos, sí, de mayor vitalidad, sí, en el cuerpo. Si algo venía de parte del enemigo, si una lanza, una flecha, el escudo evitaba que te pueda herir tus órganos. Amado hermano, la fe de un creyente no puede menguar nunca, pese a la gravedad, sí, o a la cantidad de las adversidades. Cuando uno va al libro de Daniel en el capítulo número 10, verso número 19, sí, concluyendo esta parte, el Señor le dice a Daniel: esfuérzate, aliéntate. Y mire, y mientras él me hablaba, y esto es importante, recuerde, este escudo en esta gráfica, ¿qué representa? ¿El escudo de qué cosa? ¿De qué? ¿Cómo proviene la fe para el creyente? ¿Cómo viene la fe? ¿Verdad? La fe viene por el oír, y el oír la palabra. ¿Cómo se fortaleció Daniel? Mire lo que dice el versículo número 19 en la parte final. Recobré, dice, perdón, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él es decir, mientras él me daba la palabra, ¿qué pasaba en su vida? Recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. ¿Con qué se fortaleció? ¿Con qué te tienes que fortalecer, mi amado hermano? Con la palabra. Con la palabra de tu Dios tú podrás cobrar, sí, el ánimo que de pronto lo tienes, sí, diríamos, sí, de bajada.
la palabra, mi querido hermano. No te olvides de leer la palabra de tu Dios. No te olvides de discernir. No la leas por leer. La Biblia no es una revista. La Biblia no es un libro histórico. La Biblia es la palabra de Dios. Tienes que leerla con tu mente, con tu corazón, con tu alma. Solo así esta palabra hará efecto en tu corazón, en tu familia. La Biblia nos dice, para concluir, Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino solamente ¿quién? Miguel, vuestro príncipe. ¿Qué mensaje es este? Sí, y de tanta importancia que tiene el capítulo 10, que ha meritado una guerra tan terrible en el cielo y tanta, diríamos así, crisis en la vida de Daniel. ¿Qué revelación habrá de recibir este varón? Sí, el próximo día viernes la estaremos escudriñando, porque todo el capítulo 11 es, mi amado hermano, un resumen de la historia de todos los acontecimientos venideros que habrán de sucederle, sí, al pueblo o a la nación de Israel. Para la gloria de su nombre, mi amado hermano, hemos terminado el capítulo 10 y que el Señor añada mucha bendición a su palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has permitido escudriñar en esta palabra. Señor amado, muchas veces nos hemos sentido como Daniel. Si bien es cierto, este hombre que buscaba, Señor amado, incansablemente, no así, Señor amado, en su carne sintió debilidad. Pero tú nos has dicho que debemos de fortalecernos en el poder de tu fuerza. Fortalecernos en ti primeramente, acudiendo a la fuente inagotable de vida. Y luego, oh Dios, de haber acudido a ti y de habernos llenado de tu palabra, Señor amado, estar prestos para presentar, Señor mi Dios, pelea en contra de nuestros adversarios. Pero no lo hacemos en nuestras fuerzas, sino en las tuyas, porque tú eres el que peleas por nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.